Hola, soy María de los Ángeles Guevara Hernández y les hablaré sobre nudos, invariantes y alternancia. Empecemos. Un nudo es un encaje del círculo S1 en el espacio tridimensional R3. Un enlace es la unión disjunta de círculos encajados en R3. Aquí tenemos el espacio tridimensional y en especial tenemos un nudo aquí. En teoría de nudos queremos ver si dos nudos son equivalentes. ¿Y a qué nos referimos con ser equivalentes? Decimos que dos nudos son equivalentes. Sí, es posible deformar uno en el otro sin romperlo. En general es difícil mostrar si son equivalentes o no. Podemos utilizar lo que son sus diagramas de los nudos o enlaces para trabajar con ellos. Tenemos primero el nudo o enlace en el espacio tridimensional. Después podemos tener sus proyecciones, varias proyecciones de un mismo nudo o enlace, y de ahí obtener lo que son los diagramas, donde tenemos también la información de lo que pasa por arriba y lo que pasa por abajo. Esa parte donde pasa por abajo lo marcamos con una discontinuidad. Entonces, de un nudo o enlace podemos tener distintos diagramas. Ya que tenemos diagramas, podemos hacer operaciones con los diagramas. Aquí tenemos que estas operaciones son sobre los diagramas, donde por ejemplo tenemos una parte del diagrama y podemos hacer la torcedura. Tenemos dos pedazos, podemos usar uno debajo del otro o debajo de un cruce. Estas son movidas de red de máster. Entonces, si se puede deformar un diagrama en otro mediante un número finito de movidas de red de máster o sus inversas, entonces decimos que esos nudos o enlaces son equivalentes. Aquí tenemos varios diagramas y estos diagramas pueden ser llevados de uno a otro bajo estas movidas de red de máster. En los primeros dos es más claro, pero en los subsecuentes podría ser no tan claro. Y ya que trabajamos con diagramas, podemos ver este teorema donde dice, los nudos son equivalentes, sí, solo sí, sus diagramas son equivalentes. Entonces, en lugar de trabajar en el espacio tridimensional con los nudos y enlaces, podemos trabajar solo con sus diagramas, porque el conjunto de nudos o enlaces va a ser el conjunto de los diagramas módulo las movidas de red de máster. Lo que queda decir que estos dos enlaces representan al mismo nudo. Este nudo es el nudo trivial porque no tiene cruces, aunque aquí tengamos un diagrama que tiene más cruces. Para mostrar que dos nudos no son equivalentes, podemos utilizar también lo que son los invariantes, donde lo que tenemos es una función de al conjunto de los enlaces a alguna estructura matemática. Lo importante es que la estructura asociada tiene el mismo valor para los enlaces que son equivalentes. De forma que si las estructuras asociadas a dos enlaces son distintas, entonces los enlaces no son equivalentes. Podríamos, por ejemplo, eh, asignar el número de componentes de estos enlaces. Aquí tenemos dos componentes, aquí tenemos dos componentes y aquí tenemos una componente. Entonces, este tercero podemos decir que no es equivalente a los primeros dos por el número de componentes. Sin embargo, no podemos decir, usando solo ese invariante, algo entre el primero y segundo diagrama. Eso es lo que tenemos con respecto a los invariantes y con ellos podemos hacer una tabla o clasificación de ellos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos que están ordenados por el mínimo número de cruces que tienen y aquí hay un diagrama de cada uno. Aquí tenemos el nudo trivial que no tiene cruces, el trébol que tiene 3 cruces, solo hay uno y su número de cruces, el mínimo número de cruces que tiene cuando tenemos todos los diagramas. Aquí tenemos los nudos hasta 8 cruces, todos los nudos que son primos y todos ellos tienen una propiedad excepto los últimos 3, la cual es ser alternante. ¿A qué nos referimos con ser alternante? Un nudo es alternante si tiene un diagrama alternante, aunque tenga un diagrama. ¿Y qué es un diagrama alternante? Es un diagrama al que podemos recorrerlo pasando alternadamente por abajo, por arriba, por abajo, hasta recorrer todo el nudo. Aquí tenemos un diagrama alternante. De este lado tenemos un diagrama no alternante. Pasamos por arriba, por arriba. Esta definición se da por diagramas, sin embargo, la propiedad de ser alternante es una propiedad topológica del exterior de los nudos. Y cabe remarcar
que aunque los nudos sean alternantes, quiere decir que tienen un diagrama alternante, pueden tener diagramas no alternantes. Por ejemplo, el trivial tiene este diagrama, cual es alternante, y también tiene este otro diagrama, el cual es no alternante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el nudo trébol. Tenemos aquí un diagrama alternante, acá tenemos otro diagrama alternante del mismo nudo y tenemos un diagrama no alternante de ese nudo. Entonces, ¿cómo podemos mostrar que estos nudos son no alternantes? Existen varias formas. Uno de ellos es utilizar el polinomio de Alexander. El polinomio de Alexander es una invariante de nudos orientados. Lo que quiere decir es que asignamos una orientación a ese nudo o enlace. Y podemos calcularlo de manera recursiva. Esta es una forma de calcularlo, no es la única. Donde tenemos que el polinomio de Alexander del trivial es igual a 1 y esta es la fórmula donde relaciona diagramas que son equivalentes, que solo difieren en una vecindad de un cruce, donde, por ejemplo, este L más representa un cruce de esta forma, un L menos un cruce de esta forma y el L0 no tiene cruces. Entonces, el polinomio de cada uno de estos nodos va a estar relacionado de esta forma. Podemos utilizar el polinomio de dos de ellos para calcular el polinomio del tercero. Así que, dado un nudo o enlace, podemos asignarle un polinomio. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos, por ejemplo, el nudo 4, 1. Ya tenemos una orientación asignada y tomamos un cruce. Este es el cruce que es L menos y este está relacionado con el diagrama que es igual excepto la vecindad, donde aquí es L más y aquí tenemos el L0, no hay cruces. Y esta es la relación. El polinomio de este va a ser el polinomio de este diagrama menos este término por el polinomio de este diagrama. Ahora podemos calcular el polinomio de este diagrama, el cual es lo mismo que calcular el de este diagrama porque estos están relacionados con movidas de red de máster. Aquí lo podemos calcular de nuevo, lo descomponemos en dos, de forma que tenemos al último el polinomio de 4, 1 de esta forma. Noten cómo son los coeficientes de este polinomio de Laurent y cómo alternan los coeficientes. Esto se los remarco porque el siguiente teorema, que es algo clásico, nos dice que si tenemos un nudo alternante, entonces el polinomio de Alexander, expresado de esta forma, dice que todos los polinomios, que todos los coeficientes son distintos de cero y además los signos de los coeficientes consecutivos alternan, como lo vimos con los ejemplos anteriores, que los ejemplos anteriores son de nudos alternantes. ¿Y de qué nos sirve esto? Una de las formas de usar este teorema es que si tenemos un nudo tal que su polinomio no cumple alguna de estas dos condiciones, entonces el nudo no es alternante. Es una forma de ver que no es alternante un nudo. Podemos calcular otros polinomios para los nudos. En este caso tenemos otro polinomio de Laurent y tenemos una fórmula también recursiva, donde es muy similar a la anterior, pero tenemos acá otros términos. También tenemos que estar relacionado por medio de esos diagramas que solo difieren en una vecindad de cruces y se les asigna un polinomio. Ambos polinomios pueden determinar que ciertos nudos no son equivalentes y en especial este polinomio nos sirve para eh, ver una relación con la alternancia. En particular, si un nudo es alternante, entonces el máximo eh, exponente menos el mínimo exponente va a ser igual al mínimo número de cruces del nudo. En este caso tenemos el diagrama del nudo 3,1. Este es el mínimo número de cruces que tiene. Y aquí tenemos su polinomio. Podemos ver el máximo menos el mínimo exactamente igual al número de cruces que tiene. En este caso, por ser alternante y ese diagrama ser un diagrama alternante con el mínimo número de cruces. Hay otros invariantes que podemos calcular a los nudos. Por ejemplo, aquí tenemos primero que asociar a cada uno de los diagramas de un nudo una superficie orientable y cerrada encajada en S3. Estas son superficies de Touré. Tenemos el diagrama, hacemos resoluciones en cada uno de los cruces, donde podemos cambiar este cruce por líneas verticales
y lo hacemos para cada uno de los cruces. En el siguiente, ahora tenemos líneas horizontales donde podemos obtener ahora estos ciclos. Tenemos aquí 2 y aquí tenemos 3. Después conectamos estos ciclos por medio de algunas sillas y luego tapamos estos agujeros que tenemos por medio de discos, de forma que obtenemos una superficie y el género mínimo de todas las superficies obtenidas por medio de los diagramas del enlace o nudo sería el género de Durae. Podemos calcular el género de Durae utilizando el número de ciclos en cada una de esas resoluciones y el número de cruces. Pero tenemos que tomar el mínimo, considerando todos los diagramas. Y el resultado es que el género de Durae es igual a 0 si solo si el enlace es alternante. Entonces aquí tenemos otro resultado con respecto a los enlaces alternantes y para obtener una cota inferior del género de Durae podemos utilizar aún otros invariantes como es el ancho de la homología de Kovanov. La homología de Kovanov, denotada de esta forma, es un Z-módulo y graduado con graduación homológica y graduación polinomial. Se puede escribir de esta forma y podemos escribir sus términos en un arreglo de esta forma, donde tenemos un número finito de diagonales de forma j menos 2i. Aquí en especial tenemos 3 diagonales. Y si tomamos que delta es igual a j menos 2i, podemos reescribir la homología de Kovanov de esta forma. Y tenemos que el delta mínimo es el mínimo grado donde la homología no es trivial y el delta max donde es el máximo grado donde la homología no es trivial. De forma que el ancho va a ser definido de esta forma, donde va a ser un medio de la diferencia del máximo con el mínimo más 1, que básicamente es el número de diagonales. Y ese número de diagonales menos 2 va a ser una cota inferior del género de Durae. Entonces, una forma de obtener una cota inferior del género de Durae. Podemos definir otros invariantes utilizando lo que es el cambio de cruces en un diagrama. Cambio de cruces, tenemos el cruce y lo que pasaba por arriba va a pasar por abajo y lo que pasaba por abajo va a pasar por arriba. Aquí tenemos un cambio de cruce y podemos hacer un cambio de cruce, por ejemplo, al diagrama del 3,1. Al hacerlo nos da esto y lo podemos deformar de esta forma hasta que tenemos el trivial. Lo que hicimos aquí fue hacer un cambio de cruce y evaluar el trivial y lo que hicimos fue calcular el número de desanudamiento del nudo trevo. Hicimos un cambio de cruce. Depende de dónde hagamos el cambio de cruce, es lo que podemos obtener. Tenemos dos diagramas donde hicimos el cambio de cruce en diferente cruce y obtenemos resultados distintos. Aquí tenemos el trivial, mientras acá tenemos un diagrama con más cruces. Hay variantes que se definen como el mínimo. Aquí tenemos el DAL, donde tenemos es el número mínimo de cambios de cruce que se necesitan para transformar un diagrama en alternante. Y para obtener invariante del enlace, tomamos todos los diagramas del enlace para calcular el invariante. Aquí tenemos el DAL de este diagrama, es 1, mientras el DAL de este otro diagrama es 6. De forma similar podemos calcular el número de alternancia, que es el número mínimo de cambios de cruce, pero ahora transformamos un diagrama en un diagrama, transformamos este, por ejemplo, en un diagrama que no necesariamente es alternante, puede ser no alternante, pero después de varias movidas de remaster, tenemos otro diagrama que es alternante. Entonces aquí necesito un cambio de cruce para llegar a ser alternante y otra vez tomamos el mínimo considerando todos los diagramas. Tenemos que estos dos invariantes son iguales a 0, si solo si el enlace es alternante. Tenemos estas relaciones con respecto a estos invariantes, donde tenemos por definición, el género de Durae menor o igual al DAL, ya lo habíamos dado, y aquí tenemos que otros invariantes sirven de cota inferior tanto para el AL como para el género de Durae. Podemos probar que ciertas familias tienen el AL y DAL igual, por ejemplo, igual a M, para una infinidad de nodos positivos, el DAL igual a 1, mientras que el DAL mayor o igual a N para ciertos nodos satélites, y nosotros hemos probado que el AL es igual a 1 y el DAL igual a N para esta familia de nodos. Lo que quiere decir que necesitamos N cambios de cruce para obtener un diagrama alternante, pero con un solo cambio de cruce llegamos a obtener, aquí hacemos el cambio de cruce,
digamos, obtener otro diagrama que es no alternante, pero hacemos movidas de la de matriz y obtenemos un diagrama alternante. Estas son las relaciones que habíamos mencionado. Hay cosas que no se sabe como la relación del generador A con el de alternancia o si el generador A es igual al DAL. Gracias por su atención. Por mi parte es todo.